Kaixo denoi, hola a todos. Este es el cuarto vídeo que sacamos vinculado a la exposición de las pandemias del Museo Yaso, y ya que el Museo Yaso también está dedicado al asentamiento de Ollaso de los vascones, haremos un pequeño guiño a lo que pudo haber pasado en Baskonia, en el territorio vascón, con las epidemias de la antigüedad, ¿sí? Bueno, en primer lugar, llamamos Baskonia al lugar donde habitaban los vascones, ¿sí? Que cuando llegaron los romanos era a grandes rasgos la actual Navarra, con partes de La Rioja, de Aragón, y con salida al mar por el Bidasoa, con el asentamiento de Ollaso. Este territorio fue introducido en la Tarraconense, el norte del Pirineo en la Aquitania, y parece ser que bueno, no tenemos datos sobre si la peste antonina pudo haber influido a los habitantes vascones, tampoco si otras epidemias podían haber hecho efecto, pero sabemos que en el siglo IV, cuando ya la cristianización avanza, cuando empiezan las misiones evangelizadoras, a aparecer los primeros mártires, la adoración de las reliquias, las primeras peregrinaciones, no solo a Jerusalén, sino también a lugares, peregrinaciones locales, podían ser a Calahorra, por ejemplo, ¿sí? Se nos habla de que mucha gente, enfermos psicológicos o físicos, acudían a estos lugares santos, considerados santos, con la esperanza de curarse, ¿sí? No se nos dice qué clase de enfermedades tenían, pero podemos imaginar que bueno, pues podían estar afectados por alguna pandemia. Bien, sí que tenemos alguna referencia más directa para comienzos del siglo V. En el siglo V, bueno, el imperio está pasando por un mal momento, hay guerras civiles, hay usurpaciones, hay revueltas en el ejército, y muchos pueblos bárbaros que migran desde el este quieren entrar al imperio huyendo de la guerra y de los hunos, ¿sí? Son refugiados al fin y al cabo. Bueno, aprovechando toda esta inestabilidad política y militar, estos bárbaros consiguen entrar, y para el 409 consiguen atravesar los Pirineos por los pasos occidentales e internarse en la península ibérica. No se quedan aquí, ¿sí? Pues penetran en la península y bueno, pues, se quedan en la provincia de Galaequia, en el centro de la península, en la Bética, en lo que es el sur, ¿sí? Y la Tarraconense la dejan más o menos, nominalmente se queda en manos del emperador, pero no debemos olvidar que fue una zona de paso. Por lo tanto, podemos pensar que aquella peste que trajeron estos bárbaros, porque parece ser que consigo trajeron algunas enfermedades, también afectaron al territorio. Hidacio, obispo de Chaves, escribe desde Galaequia, señala que efectivamente estos bárbaros, que bueno, pues le da esos tintes apocalípticos de que trajeron la muerte, trajeron el hambre, y bueno, también dice que trajeron la pestilentia, sí, la peste. Y bueno, pues ya que pasaron por aquí, imaginamos que pudieron haber afectado, los habitantes de Baskonia se pudieron ver afectados, ¿sí? Y existe también una breve referencia, es de un texto más bien apócrifo, bueno, sí, bueno, son textos apócrifos, sí, son escritos años más tarde, y su objetivo es ensalzar la vida de los mártires, de los hombres santos, ¿sí? Por lo tanto, están repletos de milagros, de hechos fabulosos, tienen un contexto histórico, tienen un fondo real, pero está difuminado, ¿sí? Por lo tanto, estas fuentes hay que cogerlas con cuidado. Pero nos dicen que aquellos religiosos que intentaron realizar misiones evangelizadoras en el territorio, bueno, fundaron iglesias, fundaron monasterios, y que también realizaron actos milagrosos de sanación. No se nos dice mucho, se habla de paralíticos, se habla de ciegos, se habla en general de enfermos, ¿sí? No sabemos más detalles, y también se dice que realizaron exorcismos a gente demente, ¿sí? A gente que estaba poseída, que estaba demente. Bueno, podemos vincularlo de alguna manera también a estas epidemias, ¿sí? Algunos efectos de estas epidemias, algunas secuelas de estas epidemias. Y ya para terminar, tenemos una fuente que apenas ha sido utilizada. Se trata de un escrito
del religioso Eutropio. No sabemos exactamente dónde vivió este Eutropio, si en la Aquitania, en el norte de Hispania, cerca de Baskonia, sí, y actuó en zonas montañosas, podemos situar los Pirineos, sí, a grandes rasgos, y en uno de sus escritos, este Eutropio habla de dos hermanas aristócratas que dejaron todos sus bienes para dedicarse a evangelizar, a catequizar a los paganos, y Eutropio, bueno, pues habla de Quelasia, una de las hermanas, que parece ser anda o bueno, realiza sus labores evangelizadoras en una zona cercana a la de Eutropio, podemos pensar que seguimos en los Pirineos, y Eutropio la alaba pues, por todos los obstáculos que ha tenido que superar, como una peste, como bueno, pues los obstáculos de la vida, y también señala que catequiza a los bárbaros en su propia lengua. ¿Sí? Estamos hablando del norte de Hispania, podría ser la tarraconense, ¿sí? Entre la Hispania y Aquitania, los Pirineos, por lo tanto es tentador identificar a estos bárbaros que son catequizados en su propia lengua con los propios vascones. ¿Sí? Bueno, es una fuente un poco difusa, un poco difícil, por lo tanto tampoco podemos decir mucho más. Y lo dicho, pues para este tema la historia antigua de Baskonia es bastante, bueno, no sabemos demasiado, ¿sí? Podemos pensar que la peste de Justiniano sí que afectó al territorio, ya que los bizantinos, como hemos visto en un vídeo anterior, habían conquistado una franja en el sur peninsular. También el tráfico marítimo estaba activo, ¿sí? Pues ahí están los restos hallados en el Cabo de Iger, de naufragios, pues, unos restos de ánforas y demás, pero no podemos decir nada más, son todo conjeturas que, bueno, que podemos imaginar que sí afectaron algunas epidemias al territorio vascón, pero de momento nos es imposible decir en qué grado. Sí, con esto, bueno, con este vídeo terminamos. Y bueno, espero que os hayan gustado. Hasta pronto, Urren arte.